Esta historia fue encontrada en el diario de un hombre que sobrevivió al naufragio de un colosal transporte marino, muy famoso. Sus registros quedarán ocultos por el gobierno por razones que comprenderás tras escuchar este relato. Será narrado en primera persona para una mejor comprensión. Fue en abril del año 1912. Yo tenía 25 años y estaba pasando una muy mala racha. Acababa de quedarme sin empleo por un malentendido y también me quedé sin un techo cuando el casero se enteró de que me quedé sin trabajo. Era un tipo algo desalmado en realidad, así que no me extrañó cuando me echó. Parecía que cada vez me iría peor. Durante mi búsqueda de un nuevo empleo, crucé por el centro de la ciudad. Me topé con unos tipos que estaban haciendo un sorteo. El premio era un boleto para aquel transatlántico que llevaban anunciando por todas partes desde hacía semanas. Yo tenía poco dinero, pero aún así decidí participar. Tuve el presentimiento de que tal vez podía ganar. Si eso pasaba, me iría por fin de esa ciudad que nada bueno me había dado por los últimos años. Comenzaría una nueva vida en un lugar más próspero. Ahora que lo pienso, dada mi mala racha, no sé por qué pensé que ganaría algo. El concurso era sencillo. Le asignaban un número a cada participante, se sacaban 3 al azar. De entre los 3, el número más alto sería el ganador. Para mi sorpresa, sí, gané el boleto. Por fin la vida me sonreía un poco. El navío zarpaba al día siguiente. Saldríamos de Inglaterra hacia Nueva York. Estaba emocionado. No me había tocado un lugar en primera clase, pero aún estando en tercera clase era emocionante pensar que tendría una nueva vida en un mejor lugar. Al día siguiente, tras abordar y llegar a mis aposentos, vi que estaría con varias personas más. No era un lugar espacioso, pero me las arreglaría. Dejé mis cosas y después de una breve charla con mis nuevos compañeros, decidí dar un paseo por el lugar. Fui a inspeccionar el exterior, algunas partes recreativas que tenía el lugar. Cabe mencionar que era muy lujoso. Era un barco increíble en verdad. En realidad, ese día lo único que estuve haciendo fue pasear, conocer el barco. El segundo día fue algo diferente. Un poco más en confianza con mis compañeros, comencé a charlar con 2 de ellos que parecían ser muy buenos amigos. Resultó que ellos conocían bastante sobre el mar. Alguna vez trabajaron en otros barcos, mucho más pequeños, claro. Uno de ellos se veía preocupado a pesar de que le estábamos pasando bastante bien, así que le pregunté si algo andaba mal. Él se quedó unos segundos en silencio y después me dijo: sí, pero me preocupa la ruta que tomamos. Sé que no es segura. Supuse que se refería a cosas que pueden suceder normalmente al viajar por el mar, y más en esta época que podíamos toparnos con algún iceberg. Así que no le di mucha importancia y le dije que no se preocupara, que si no recordaba haber escuchado que ese barco no podría ser hundido ni por Dios. Me reí levemente y él pareció relajarse un poco, aunque su expresión de preocupación persistía. Cuando creí que el asunto había quedado olvidado, él volvió a hablar. Esta vez él dijo: no es solo el riesgo de iceberg por la temporada, sino que esta ruta es conocida por los navegantes más viejos como un tramo en el que algo extraño hunde los barcos cuando cruzan por las noches. Se dice que solo sucede en esta temporada. Aquello me pareció superstición de la más loca y absurda. Yo jamás había escuchado del hundimiento de barcos en zonas cercanas ni trayectos como el nuestro. Así que le contesté: ¿en serio crees en esa clase de cosas? Realmente jamás he oído de sucesos extraños en estas aguas. No sé de dónde sacas eso, pero de cualquier modo, mantente tranquilo. Si eso fuese verdad, creo que no habrían decidido navegar por estos rumbos, ¿no crees? El tipo sonrió levemente y luego dijo: supongo que sí, pero uno nunca sabe. Aún sin darle importancia al asunto, mejor me fui a dormir. Fue la 4ª noche que todo se puso realmente mal.
Después de otra charla con mis compañeros sobre cosas extrañas que rondaban los mares por las noches, decidí mejor salir a dar otro paseo al exterior del barco. El frío era intenso, sentía que se me helaban hasta las ideas, pero me gustaba la tranquilidad de afuera. Me quedé a cierta distancia de la borda. Estuve observando el oscuro mar. Después de unos instantes, noté algo a lo lejos. Se veía como una silueta posada sobre el mar, oscura a lo lejos. Mientras avanzábamos parecía comenzar a crecer rápidamente, como si no estuviera estático y estuviera viniendo directo hacia nosotros. Eso me preocupó. Pensé que podría ser un iceberg. Miré rápidamente a la torre vigías. En ese momento escuché cómo comenzaban a dar aviso. En efecto, era un iceberg, o al menos eso creímos en ese momento. Aquello en segundos se hizo de un tamaño descomunal. Aún estábamos lejos, se suponía. Era ilógico. Esa cosa se movía. No parecía un gran pedazo de hielo estático. Ahora parecía emerger lentamente. Rebasaba el tamaño del barco aún a la distancia. El miedo me invadió. En segundos se había vuelto un caos todo. El barco comenzó a girar pesadamente, pero esa cosa se acercaba, al punto de no poder esquivarla. Me encontraba paralizado y en ese momento lo vi. La criatura era enorme. En esa negrura se podía distinguir una especie de ojos amarillentos. Eran muchos en verdad. Se veían gelatinosos, parecidos a los de un pez. Aquello se notaba porque emitían un leve resplandor. Lo que parecían ser brazos terminaban en tentáculos con tenazas en las puntas. Los levantó pesadamente como preparándose para lanzarlos hacia el barco, y en ese momento sentí que me miró directamente. Yo no podía moverme por el pánico. Esa cosa se quedó inmóvil mientras me observaba con todos sus ojos. El impacto del barco había sido con el costado de la criatura en realidad, haciendo una abertura en la parte inferior, provocando que comenzara a inundarse. Sin embargo, seguimos avanzando, en tanto que la criatura solo nos miró seguir nuestro curso sin despegarme su mirada. Instantes después se sumergió. Creo que el miedo hizo que entraran en negación tanto el capitán como los vigías. Ellos dijeron que lo que nos golpeó fue un iceberg y cerraron el tema. Yo sabía que no fue así. Sé perfectamente lo que vi. Minutos más tarde estaban dando aviso a toda la tripulación sobre el suceso. Claro, con la versión que ellos habían establecido. De forma discreta daban indicaciones para no difundir el pánico, pero fue inevitable. Los empleados de las partes inferiores habían salido gritando que el barco se estaba hundiendo. La gente se volvió loca. Yo había vuelto con mis compañeros casi en shock. Como pude les dije lo que había visto. Me creyeron sin dudar, como era de esperarse. Afuera la gente corría hacia los botes salvavidas desesperada. Fue durante el alboroto que la criatura regresó. Sentimos un fuerte golpe de nuevo. Yo sabía que era aquella cosa. Los oficiales pensaron que era otro iceberg y que no lograron verlo por el alboroto. Yo salí de inmediato para ver qué estaba pasando. La gente corría desesperada de extremo a extremo del barco y pude ver en la parte trasera que allí estaba de nuevo. Desde el mar nos miraba. Solamente una parte se le podía ver. Un par de todos esos ojos nos observaban. No pude ver detalles porque su piel era completamente negra. Una de sus tenazas se asomó y golpeó rápidamente la parte superior trasera, desgarrando el metal como si fuera papel. Después se sumergió de nuevo. No puedo creer que nadie haya notado eso. Yo sabía que entrar al agua en los botes salvavidas sería muy mala idea, pero quedarnos también sería nuestro fin. Varios botes habían bajado. Se alejaban del barco a toda prisa. Otros, mientras bajaban, el exceso de gente les hacía perder el equilibrio y se volcaban. Algunas personas caían al agua
y otros se lanzaban desesperados. Los informes dicen que el peso de la popa hizo que el barco se partiera por la mitad cuando la proa se sumergió lo suficiente, pero eso es mentira. En ese instante en donde la proa se hundía, aquella cosa emergió rápidamente. Era como si fuese una señal para esta. Con uno de sus gigantescos tentáculos partió el navío como si fuese papel, quedando la popa en un ángulo de casi 90 grados. Acto seguido comenzó a tomar a las personas de una en una. La gente acorralada era como un banquete servido para aquella cosa. Las tomaba sin ningún esfuerzo con aquellos tentáculos. Algo que yo no había mencionado es que eran varios, no eran dos. Los pocos que pude ver eran casi 12. Metía a cada persona en un orificio grande y oscuro que tenía debajo de esa cantidad enorme de ojos amarillentos. La verdad es que no podía distinguirse mucho. La oscuridad no permitía que se viera su forma tal cual. Los gritos de la gente eran horribles. El terror de las personas los hacía lanzarse desde lo más alto de la popa hasta el agua. Dada la distancia que recorrían hasta caer, era casi obvio que morirían al instante. Algunos otros no llegaban al agua, se golpeaban con las aspas del barco, morían al instante. Yo me arriesgué bajando por uno de los costados, sosteniéndome de los barandales, y a cierta altura que consideré, me lancé al agua. Aún estando relativamente cerca, fue muy doloroso el golpe. Sentí como si me hubiera estrellado contra una pared. Afortunadamente, la adrenalina me hizo recuperar fuerzas, las suficientes para nadar hasta un bote que estaba relativamente cerca. Cuando logré subirme, volteé a ver de nuevo a lo que quedaba del barco. Solo alcancé a ver una parte de la criatura sumergiéndose. Parecía que a voluntad, mientras se sumergió, logró crear una especie de remolino gigante que comenzó a succionar absolutamente todo lo que estaba a su alrededor, llevándose así la parte trasera del barco, arrastrando todo y a todos hacia el fondo del mar, como si aquello fuera su banquete final. Aquellos pobres infelices terminarían siendo devorados en el fondo del mar. Habiendo sido rescatados, un oficial nos reunió a todos los sobrevivientes. Nos explicó que eso nunca debió de pasar. Hubo una confusión con la ruta. Jamás debimos cruzar por aquel tramo. Nos aclaró que no fue culpa del capitán ni de nadie a bordo, pero no quiso dar más detalles. Lo único que nos dijo es que teníamos prohibido hablar sobre lo que realmente sucedió. De hacerlo, las consecuencias no solo caerían sobre nosotros, sino sobre todos nuestros familiares. Ellos se encargarían de encontrarlos a todos y a cada uno de ellos, y supongo que los desaparecerían. Teníamos que respaldar la versión oficial que darían, aquella versión que todos conocimos por los medios convencionales, y así tuvo que ser. Han pasado unos años desde aquel suceso, pero no dejo de tener pesadillas sobre aquella noche. En mis pesadillas veo a aquella criatura en su forma completa, mirándome como cuando la vi por primera vez. Es horrenda y de un tamaño colosal. No puedo siquiera describirla porque me produce tal miedo que no logro pronunciar los detalles de ella. Desde hace un par de semanas he notado que unos sujetos me han estado siguiendo por las mañanas y también por las noches. Es por eso que decidí escribir este diario. Quiero registrar lo que realmente sucedió aquel día. La gente tiene derecho a saber lo que hay en ese lugar. Espero que este escrito llegue a la persona a la que lo tengo destinado. En cartas anteriores le he dado instrucciones de cómo hacer llegar esto a medios que estarían dispuestos a difundirlo. Me despido. Henry W. Smith.